¿Qué pasa? Gracias por continuar con nosotros. 5:34 de la tarde. Los diputados de la Fuerza del Pueblo solicitaron a la Cámara Baja la interpelación al director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Hugo Veras, por entender que se han violado varios artículos de la Constitución de la República con la escogencia de la empresa para la instalación de los semáforos inteligentes. Quien está comandando este grupo de diputados es el diputado, a su vez, de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, que depositó una resolución para la interpelación al director del Intran. Tenemos a nuestro buen amigo Tobías Crespo en la línea telefónica, en Zoom, de hecho lo tenemos aquí directo y en vivo a través de la tecnología, y va a conversar con nosotros acerca de esta invitación que se le hace al director del Intran, una persona que es demasiado conocedor de la ley de tránsito, porque es el autor y el creador de esta ley que nos rige 63-17. Tobías, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación, afortunado de compartir en esta tarde con ustedes, saludando también a los seguidores, los que siguen su espacio para orientarse de todos los temas. Que Dios les bendiga y presto a responder las preguntas y las inquietudes. Amén, muchísimas gracias. Tobías, a pesar de que es una de las prerrogativas del Congreso Nacional hacer interpelaciones, no es muy usual que se haga. Explícame, en este caso, ¿se estaría haciendo constantemente? Hay, además de la interpelación que se le hiciera al canciller, ¿hay algunos precedentes de otras interpelaciones? Sí, han habido precedentes. Una prerrogativa que establece la Constitución de la República a los senadores y diputados de la República dentro del rol de fiscalización. En primer lugar, invitar a los funcionarios a las comisiones, a las discusiones de los proyectos, de las iniciativas, también solicitar al hemiciclo la investigación de temas que puedan afectar al interés general y al interés público y colectivo, y también la interpelación como una forma, ya cuando se entiende que el funcionario, después de muchas advertencias, de muchos llamados y de muchas solicitudes con respecto a la violación de la ley, pues sigue de manera reiterada, como que violar la ley es parte de su responsabilidad y es lo contrario, es el compromiso de hacerla cumplir. Y entonces, desde el punto de vista de la ley 6317, nosotros ya tenemos 3 años tomando diferentes turnos y explicándole a la población que duramos 6 años dirigiendo tránsito terrestre y fuimos el autor de la ley 6317 que creó el Intran, la DGC y todo lo demás que se va a escuchar por los próximos 30 o 40 años. De que en diversos programas, proyectos y políticas, el Intran estaba utilizando la ley, las autoridades del Intran, más que para hacerla cumplirla, para violar. Lo habíamos explicado en el plan de regulación de motocicletas, que desde el artículo 75 al 79 le da facultad al Intran, junto con las alcaldías, de un plan de regulación de motocicletas, incluyendo a impuestos internos, que es quien registra el parque vehicular, y que en definitiva pues lo que busca es que el fenómeno de la motocicleta fuera regulado. Eso se dejó de un lado. Nosotros advertíamos de las violaciones a las competencias de la Dirección General de Impuestos Internos, creando un doble registro, pero también regulando motocicletas que vienen por pedazos, que no están registradas, y que eso afecta porque se utiliza mucho en sicariato, en atracos, y eso es como casi legalizar la delincuencia, más que regularizar el fenómeno de la motocicleta, que afecta mucho al país, sobre todo que en los accidentes de tránsito del 60 al 67% están involucrados vehículos de dos ruedas. Eso por una parte. Se estableció un plan de regulación de motocicletas que, más que resolver el problema, lo que buscó fue recaudar alrededor de $18 millones, cobrándole 600 pesos, y donde a los motoristas, los delivery, no se les hacía charla, no se les depuraba, no se le daban teóricos ni prácticos, no se le hacía el examen médico, la tipificación, y era una muy buena oportunidad para uno formar y educar a un sector que tiene, en primer lugar, bajos ingresos, y en segundo lugar, bajos niveles educativos, y es donde hay que educar mucho. Bueno, finalmente eso sigue aún violando
varias leyes. Luego lo hicimos con el programa Parquéate Bien, que dijimos que violaba la ley, porque en Parquéate Bien es verdad que la ley manda a establecer el Intran con la DGC y los ayuntamientos en qué corredor los vehículos deben ser parqueados. Aún las calles no son para parquear, que los edificios y los residenciales deben tener espacio suficiente para el estacionamiento, pero en las grandes ciudades eso es muy difícil. Entonces, como una forma de evitar el doble parqueo, la ley ordena que el Intran con la DGC y los ayuntamientos establecieran en qué corredor, norte-sur, sur-norte, este-oeste, oeste-este, se podían estacionar los vehículos, lo publicara, lo fiscalizara y sancionara. Pero la sanción que establece la ley 6317 es la multa de 1 a 3 salarios mínimos y la reducción de los puntos en el sistema de conducir por puntos. ¿Qué se inventó el Intran? Violando la ley y con la alcaldía, que inicialmente participó en eso y después se salió, ¿verdad?, del tema. Hicieron un contrato con una empresa privada para cobrar la grúa. La grúa no dice la ley que debe pagarle el ciudadano y cobrarle también el espacio donde se iban a llevar los vehículos. La ley no establece que cuando una persona tiene un parqueo incorrecto haya que llevarse el vehículo, porque tú estás violando dos derechos fundamentales, que es el derecho a la propiedad privada y el derecho al libre tránsito. La ley solamente establece 5 causales para que la DGC pueda llevarse el vehículo. No tiene la matrícula, no tiene la póliza del seguro, no tiene la placa, no tiene la inspección técnica vehicular o está obstaculizando en una esquina, una intersección, que generalmente lo utilizan mucho los transportistas cuando hacen huelga, bloquear las vías. Ahí la autoridad puede retener el vehículo, pero por 72 horas. Y se han elevado algunos recursos en contra de estas disposiciones que son arbitrarias y, como dice, son ilegales. Yo entiendo que sí, porque incluso la DGC está yendo más allá, y yo aquí hago un llamado a la DGC para que no le ocurra lo mismo que el Intran, que incluso le están tirando fotos, haciendo fichas de los violadores. Esto está prohibido por la Constitución. Yo tengo a mi hermano más pequeño, Moisés, que primero le llevaron el vehículo, no sabía si se lo habían robado o era por Parquéate Bien. Después tuvo que buscarlo a la Tiradentes, y allá andaba con sus 2 hijos que vinieron de Miami, y le tiraron fotos junto con sus hijos. Oiga, qué violación. ¿Y qué tienen que ver esos niños por un mal estacionamiento? A donde está llegando la arbitrariedad, solamente para cobrar la multa, cobrar la grúa y cobrar el espacio de estacionamiento que no está en la ley. Entonces, esta interpelación y esta invitación que se le cobra de multa, lo que se cobra de multa debe dar para pagar las grúas y para pagar los espacios donde los vehículos se deben llevar de manera temporal. Pero también hemos tomado los turnos. Tobías, esa interpelación o esa invitación que se le está haciendo al director del Intran, entonces no es únicamente interpelarlo por la licitación con el contrato de los semáforos inteligentes, que por cierto él ha aclarado y ha dicho que esto se hizo amparado bajo la ley, que esto está bien hecho, que estos son rumores, que esto le quieren hacer daño. Mire, ¿le puedo decir una cosa? Adelante. Ni siquiera le corresponde al Intran la instalación de los sistemas inteligentes de control de tráfico. En la municipalidad le corresponde a la alcaldía. Al Intran solamente le corresponde en las carreteras, en las autopistas, pero en las ciudades, en la parte local, le corresponde al ayuntamiento. El mismo artículo que publicó hoy el Intran para indicar que no se pueden apagar el sistema semafórico dice que es la supervisión de que los semáforos estén colocados, instalados y con la señalítica horizontal y vertical. Pero el Intran no puede ser juez y parte. El Intran no puede señalizar las vías y establecer los manuales de señalización, los estándares, las especificaciones. Quienes deben instalar los semáforos en la parte local, los ayuntamientos, ya si en la parte interurbana, intermunicipal y carretera, pues puede ser el Intran u obras públicas en coordinación con el Intran. Todavía, pero eso no era un secreto, se sabía que ese plan de que eso se estaba llevando a cabo. Entonces, si eso no es para que el Intran lo ejecute, que eso no tiene que ver con el Intran, ¿por qué eso no se detuvo? ¿O por qué se le permitió que eso corriera tanto? Lo que pasa es, miren, que aquí muchas alcaldías no tienen los recursos y le dejan a la autoridad nacional muchas de sus competencias, pero si nos vamos al código y a las leyes, en la parte del Distrito Nacional no es competencia, pero
Yéndonos a la pregunta que me hiciste, ya hablé del plan de parqueate bien, del plan de regulación, le hablé de los corredores, que también hay muchas violaciones ahí a la Constitución y lo último ya que destapó esta situación de violaciones reiteradas del Intran ha sido el escándalo con los semáforos inteligentes, con el sistema inteligente, que el Intran está diciendo que es el primer sistema inteligente de control de tráfico, y no es así. Ese sistema se instaló en el año 1999, cuando se construyó el túnel de la 27, está ese sistema inteligente de control de tráfico, en el bulevar de la 27. Tobías, ¿cuáles serían los próximos pasos? Tú depositaste una resolución para hacer la interpelación, ahora habría que hacer una votación. ¿El director del Intran podría resistirse a ir o está obligado constitucionalmente a dar cuentas? No, él no puede resistirse. Si se aprueba, él está obligado. Pero ¿cuál es la correlación de fuerzas para la aprobación de la resolución? ¿Entiendes que va a pasar la resolución? Primero se pone en agenda, se manda a una comisión, o se puede debatir en el mismo hemiciclo, la comisión rinde un informe, se va a votación y la mayoría absoluta, ¿verdad? La mitad más uno debería definir sobre esa interpelación. Si se aprueba, entonces él está obligado a ir, como lo hizo el canciller, que lo hizo en el Senado también. Porque si no hay nada que esconder, pues no hay nada que temer. Dice un dicho que el que nada teme, que el que nada debe, nada teme. Bueno, y tú que estás pues incentivando esta resolución, ¿cuál entiendes tú que fue la acusación más grave que se hace, la irregularidad más grave que señaló Compras y Contrataciones? Porque ahora él dice que se va a revisar y la empresa norteamericana dice que va a defender también este contrato. Mira, aquí en la parte de los semáforos, ya Compras y Contrataciones suspendió de manera cautelar el contrato. Más adelante me imagino que seguirán otros procesos de judicialización y todo lo demás en la parte privada, pero en lo que corresponde a nosotros como legislador, por ejemplo, nosotros vimos incluso que el Intran en ese afán de a veces los funcionarios de creer que son superpoderosos y que no están remitidos a la Constitución y las leyes, en una ruta de los girasoles que se llama Sochogira 9, frente al público y así sin problema, le entrega una licencia de operación a un regidor actual y que va a ser reelecto también, y donde la Constitución prohíbe que nosotros como funcionarios electos, diputados, regidores, ministros, funcionarios designados, directores generales, podamos hacer negocios con el gobierno, podamos recibir dinero del gobierno o del Estado, a menos que no sea docente en capacitación. Y el Intran ha estado entonces entregando licencias a funcionarios electos y eso viola la Constitución de la República. ¿Cómo puede afectarnos al país, a República Dominicana, cuando esta empresa norteamericana, este grupo empresarial norteamericano Transcore LP ha venido al país para defender su empresa, para defender no solamente su empresa, sino el contrato que se suscribió con el Intran? Lo que me refiero, perjudicarnos en el sentido de jurídica. Exacto, de esas personas que hacen inversiones en el país. Bueno, aquí hay seguridad jurídica, aquí hay un marco normativo en la parte civil, en la parte administrativa, en la parte penal. Es verdad que esto al final afecta, pero si ustedes van al contrato, incluso ese contrato tiene muchas violaciones. Le iban a pagar todos los 1.317 millones de pesos al contratista y era por 5 años, y la pregunta que uno se hace, y a partir del año que viene, entonces, ¿quién va a pagar el mantenimiento, la operación? Es decir, unas barbaridades que uno no entiende, es decir, que no fueron... Ah, caramba, parece que perdimos. ¿Se desconectó, Fernando? Está ahí. Se le iba a pagar inmediato. Sí, estamos teniendo problemas con la conexión. Estamos conversando con el diputado Tobías Crespo a propósito de la invitación que le hiciera un grupo de diputados de la Fuerza Nacional
de la Fuerza del Pueblo, para interpelar al director del Intran. Perdimos la llamada, perdimos la conexión de Zoom. Él está ahí. Yo estoy por aquí, ok. Es que no te estábamos escuchando, Tobías. Si puedes dar un poquito de rewind por lo que perdimos. Decía que aquí hay una seguridad jurídica que muchas veces los inversionistas la apelan para garantizar sus derechos, otras veces para justificar cosas que no son muy bien realizadas, porque la seguridad jurídica no puede ser utilizada para afectar al país y a la sociedad. Y en ese sentido yo creo que hay unos marcos normativos civiles, penales, administrativos, que el que tenga su derecho pues lo reclama en justicia, pero de que afecta sobre todo al interés que pueda tenerse de transformar la movilidad, transformar el transporte, el tránsito y la seguridad vial, lo afecta porque al final la ciudadanía ha estado muy pendiente de este tema en todos los escenarios. Decíamos aquí al principio del programa que esa amenaza, aunque él dice que no es una amenaza, que hace el abogado de la defensa de la empresa Transcorp de que se va a desconectar el sistema semafórico, ¿eso atenta contra la seguridad nacional? Claro que sí, mire, ninguna empresa puede estar por encima de la seguridad. Incluso nuestra compañera Yasmín Cabrera comentó de que era un acto terrorista. Pero yo entiendo que no puede estar en manos privadas, claro, algo como la seguridad vial del país. Bueno, el acto pudiera ser de apagarlo, sí, porque estaría violando un sistema que tiene que ver con la seguridad vial. La seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana y la seguridad ciudadana parte de la defensa del país. Y en ese sentido, ninguna empresa puede ir a pagar un sistema que, aunque tenga un contrato, imagino que los contratos determina ante un conflicto así que quien tiene el control de ese sistema es precisamente el que otorga el contrato, que en este caso es el Estado, que debe garantizar. Imagínense que se produzcan heridos y muertes por esa situación. Estamos hablando de cosas muy serias. Bueno. Pero de hecho el abogado decía que se iba a elevar un recurso como para, si pasaban consecuencias, como eximirse de responsabilidad. ¿Eso es posible legalmente? Mira, aquí nosotros también hemos visto mucho como de película, de historia en todo esto los últimos días, pero lo que tienen que alegar ellos es sus derechos en justicia, porque al final muchas veces no es lo que las partes puedan decir o pretender o tratar de no vamos a decir de manipular, sino de informar o de decir lo que entiende según sus intereses, sino que aquí el Intran tiene que asumir, y el Estado, el Ministerio de Interior, que es garante de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional, la DGC, que es parte de la Policía Nacional, todo lo que tiene que ver con las vías y con cualquier situación que se pueda dar en los semáforos que afecte la seguridad y las vidas de las personas. A mí alguien me está haciendo el favor de enviarme una parte de la Ley de Seguridad y Defensa Nacional de la República Dominicana, que en sus acápites 9 y 16, por ejemplo, en el 9 indica lo siguiente: los actos que afecten la seguridad de la navegación terrestre, marítima y aérea organizados son penados. Y luego tenemos otro, dice: todas las acciones que intencionalmente procedan a impedir el pleno disfrute de los servicios públicos de los habitantes del territorio atentan contra la seguridad nacional, la seguridad y la defensa nacional, y eso lleva a una infracción, un castigo, una consecuencia. Sí, mira, es que aunque haya una empresa de por medio al cual se le haya otorgado un contrato, quien tiene la responsabilidad de garantizar eso es el Estado, el ente u órgano, es decir, sea el Intran, la DGC, la policía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, subcontrate a una empresa para dar un servicio o un servicio que generalmente su responsabilidad es del Estado y lo terceriza. Se terceriza la autoridad, pero la responsabilidad sigue siendo del Estado. ¿Debería ser suspendido, Hugo Veras, en lo que se averigua el caso? ¿Cuál entiendes tú que debe ser el procedimiento? Ya eso no escapa a mí, porque yo estoy en un poder independiente del Poder Ejecutivo. El presidente es que tiene la facultad de designar a sus
acompañantes, a sus ministros, a su gabinete, y a quién le acompaña y a quién no, y yo no puedo opinar porque respeto mucho también el Ejecutivo. Eso es una competencia exclusiva del presidente de la República. Bueno, yo la verdad es que cuando escuché al doctor Balcácer el impacto, y yo estoy segura que es el mismo impacto que ha generado en toda la sociedad, en toda la ciudadanía, primero me pareció muy irresponsable y bueno, yo no te puedo dejar ir o no te podemos dejar ir, Tobías, sin que tú me digas algo sobre el resultado de la encuesta Gallup ayer, porque aprovechando que estás ahí y de tú te ríes, ¿verdad? Porque claro, no queda un solo minutito, pero le dan un porcentaje al presidente Luis Abinader de un 55% y cada vez van dejando más atrás a tu líder, a Leonel Fernández. Mira, me estoy riendo porque ahorita te hablaba de la película. Este gobierno está acostumbrado a decir historia, a contar mentiras y a engañar y manipular. Gasta más de 8,000 millones de pesos en propaganda política, que criticaba al gobierno anterior que gastaba menos de 3,000 millones, y estos ya están gastando más de 8,000 millones, y sobre todo en una manipulación que contrasta con la realidad. Si esa encuesta fue hecha en el Palacio Nacional y dio esos números, el presidente debe estar muy tembloroso, porque lo que da la calle es otra cosa. Es decir, yo les exhorto a ellos que vayan y se monten en la onza, que vayan al teleférico, vayan al metro, vayan a un supermercado, vayan a una parada de motoconcho, al peluquero, al salón, y vea realmente cuál es la realidad de lo que está viviendo las masas populares, la clase media, que entiende incluso que esto es un gobierno de élite, que realmente se ha desconectado de las necesidades de la gente. Alto costo de la vida, los productos de alta necesidad elevadísimo, alto nivel de inflación, la economía está frenada. Este año solamente ha crecido 1.4, ellos proyectaron 4.0, inseguridad ciudadana, los servicios públicos están descalabrados en el piso. ¿Y cuáles números tienen ustedes? O sea, ¿qué encuesta sería fiable? Un sistema de cosas. Los números que nosotros tenemos, que se utilizan para definir estrategia y como metodología de trabajo, dan un empate técnico entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Y ese es el temor, porque Luis Abinader ha bajado de un 52 que ganó en 2020, en algunas encuestas ronda un 39, un 38, en algunas lo más que le da un 40%. Bueno, señores, se nos terminó el tiempo. Todavía tú tienes una deuda conmigo que hace tiempo que has debido cumplir y volver al programa. Yo sé que ya me has complacido otras veces, pero me debe una todavía. Mira, yo aprendí esta mañana que alguien me dijo que hay que hacer como Dios, que Dios es como el panadero, y en ese caso tengo que ser panadero contigo. No sé cuál deuda es, pero ella me dijo que Dios es como el panadero, que riega el pan en la mañana y recoge el cobro en la tarde. Así que al final... Bueno, te esperamos pronto por aquí en cabina y agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y que hayas compartido con nosotros todos estos detalles. A ustedes, gracias por la sintonía. Mañana nos vemos de nuevo. A cuidarse de la lluvia, a llegar sanos y salvos a su casa con tanta agua. Y elegir las mejores vías. Buenas tardes. Gracias, Tobías. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.